Me rompí en una sola noche, mi mundo se desmoronó para siempre. Hola, me llamo Natalia, tengo 32 años. Vivía en un pequeño pueblo llamado Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, con mi esposo y mis 2 hijos, Álvaro y Lucía. Cuando mi marido murió, sentí que la tierra se abría bajo mis pies y mi vida quedó congelada en un instante. Todo cambió en aquella noche oscura que me dejó sola, con 2 niños que necesitaban mi fuerza y un vacío imposible de llenar. Mi esposo trabajaba en la construcción, un oficio duro, pero siempre volvía a casa con una sonrisa para nosotros, y yo cuidaba de la casa y de los niños. Después de su muerte, la única ayuda que recibí fue una indemnización que apenas alcanzó para medio año. Mis familiares se alejaron, como si la viudez fuera una enfermedad contagiosa. Me quedé sola, absolutamente sola. Álvaro tenía entonces 10 años y, aunque era apenas un niño, comprendió que la vida no sería fácil. Trabajaba en un almacén por las noches y por las tardes en una tienda del pueblo. Dormía apenas 3 o 4 horas, siempre de pie, siempre cansada. A veces, al llegar a casa, caía rendida en el recibidor sin siquiera quitarme los zapatos. Álvaro me cubría con su chaqueta en silencio, y yo apenas lloraba. Solo miraba al techo y me preguntaba cuánto más podría aguantar. Pasaron 5 años. Lucía creció y empezó el colegio. Álvaro cambió, se volvió callado, serio, mucho más maduro de lo que su edad indicaba. Él me traía agua, lavaba su ropa, hacía los deberes en la mesa de la cocina, y yo lo miraba sin entender cómo un niño podía tener tanta fortaleza. Un día, el maestro de Álvaro, don Bartolomé, se dio cuenta de que algo no iba bien. Álvaro estaba pálido, cansado y parecía que no comía bien desde hacía días. Don Bartolomé lo llevó al comedor del colegio y le dio de comer. Luego me llamó y trajo alimentos para casa. A partir de ese momento, empezó a ayudarnos con regularidad. Recuerdo cuando don Bartolomé entró por primera vez con una bolsa de comida en las manos. Yo estaba en el recibidor, en bata y descalza, sin saber dónde mirar. Él simplemente sonrió y me dijo, «No estáis solos». Y entonces, lloré. Lloré de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Poco a poco, la vida empezó a enderezarse. Don Bartolomé ayudaba a pagar la luz, el gas, la comida. No estaba acostumbrada a recibir ayuda, pero cuando ves a tu hijo comer con apetito, la dignidad se rinde. Álvaro mejoró en clase, su postura se volvió más segura, su mirada más fuerte, sus pasos más firmes. A veces me sorprendía mirándolo no como a un hijo, sino como a un hombre, y me reprendía por esos pensamientos. Una noche, me desperté al oír el agua correr en el baño. Me levanté y vi la puerta entreabierta, la luz se deslizaba por el suelo. Iba a decirle que no malgastara el agua, pero me quedé paralizada. A través de la rendija vi su silueta, el cabello mojado, las gotas resbalando por su espalda, y unas líneas en su cuerpo que un año atrás no estaban. Mi corazón latió con fuerza y di un paso atrás. «Mamá», oyó decir desde el baño. Solo quería decirle que ya era tarde, pero me fui sin decir nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la oscuridad, abrazando la almohada contra mi vientre. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué mi cuerpo reaccionaba así? Al día siguiente, Álvaro entró en la cocina con una camiseta gris, aún húmeda del baño, el pelo pegado a la frente. «Buenos días, mamá», dijo con calma. Intenté no mirarlo, pero mis ojos cayeron en su brazo fuerte, ligeramente bronceado, con venas marcadas. «¿Has dormido mal?», preguntó. «Sí, parece que sí». «Siempre frunces el ceño cuando estás cansada», sonrió y se acercó. «Déjame ayudarte», tomó los platos de mis manos, su toque en mis dedos me quemó y me hizo estremecer. Observó cada reacción mía con atención. «¿Estás bien?», me preguntó. «Solo estoy pensativa». Rara vez sonrío. «Mamá», me miró con seriedad y ternura, «has crecido. Tú también, pero estás más callado». No supe qué decir. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama, con un nudo en el pecho y un hormigueo que no había sentido desde que murió mi marido. En nuestra casa todo había cambiado para siempre. Él ya no era solo mi hijo y yo no era solo su madre.
En silencio, nos estábamos perdiendo y encontrando a la vez. Cada día se hacía más difícil evadir lo que sentía. Intentaba distraerme con las tareas del hogar, limpiaba cada rincón de la casa, lavaba la ropa y repasaba las libretas de Lucía, pero no lograba apartar esos pensamientos que me consumían. Su mirada, su voz, el roce de sus dedos al tomar algo de mis manos. Eran gestos cotidianos, simples, pero para mí tenían un peso insoportable. Álvaro estaba de vacaciones de verano, y pasábamos mucho tiempo bajo el mismo techo. Ayudaba a Lucía con la tarea, sacaba la basura, y arreglaba esa estantería que llevaba meses colgada de un solo clavo en la cocina. Verlo moverse por la casa con esa serenidad masculina me hacía sentir extraña, como si hubiera una presencia que no debería estar ahí. Una tarde, mientras él caminaba por el pasillo con pantalones cortos deportivos y una camiseta sin mangas, me sentí incómoda. Fingí estar leyendo, pero toda mi atención estaba puesta en él. «Mamá, ¿has notado cómo ha crecido Lucía?», me preguntó en la cena, con voz suave. «Sí, se parece mucho a ti», tratando de ser como su hermano, respondí con una sonrisa tímida. «Y tú también has cambiado», agregó con una mirada que me desarmó. «Tus ojos tienen algo distinto, algo más profundo». Me sonrojé y desvié la mirada, temblando por dentro. No sabía qué decir, ni cómo enfrentar aquello que él insinuaba sin palabras. Álvaro ya no era solo un niño, se había convertido en alguien más observador, más consciente de todo lo que sucedía a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, desperté con el sol entrando por la ventana. Abrí los ojos y vi que la camisa de dormir se me había deslizado del hombro. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, y por un instante creí ver a Álvaro en el umbral, pero quizás solo fue un sueño. Bajé a la cocina, donde el aroma del café llenaba el aire. Él ya estaba allí, sirviéndote con una camiseta doméstica y el pelo despeinado. «Demasiado madrugador», le dije intentando sonar tranquila. «No podía dormir, quería preparar el desayuno», respondió con una sonrisa leve. Se sentó a mi lado un poco más tiempo de lo habitual, apoyando suavemente su mano sobre mi hombro. Ese contacto, aunque pequeño, me recorrió como un rayo. Aparté la mirada rápidamente, pero él pareció notar mi reacción. «¿Estás bien?», preguntó con delicadeza. «Pocas veces te veo sonreír». «Solo estoy cansada», mentí, sin poder contarle la verdad. El silencio se instaló entre nosotros, y cada pequeño sonido parecía amplificarse, el goteo del grifo, el murmullo del viento en el árbol, nuestras respiraciones contenidas. A pesar de la distancia que intentábamos mantener, los encuentros fortuitos en el estrecho pasillo, en el baño o en la cocina, nos obligaban a detenernos, a mirarnos. Una tarde, salí de la ducha envuelta en una toalla, apurando el paso hacia mi habitación. Álvaro salió casi al mismo tiempo de la suya y chocamos en el pasillo. Se quedó inmóvil, sus ojos recorrieron mis piernas, mi hombro, mi clavícula. «Perdona», susurró con voz ronca y apartó la mirada. «No pasa nada», respondí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me encerré en mi cuarto, apoyé la espalda contra la puerta y respiré con dificultad. Sentía su mirada clavada en mí, como si pudiera atravesar las paredes. Él veía algo en mí que yo misma no quería aceptar, y eso me aterraba. Aquella noche no dormí. Sentada en la cama, abrazaba mis rodillas y en mi mente daban vueltas sus palabras, sus miradas, su voz. Mi cuerpo vibraba con emociones que no podía controlar. Quería que él estuviera cerca, pero también deseaba que no se acercara jamás. Este conflicto interior era insoportable. Entonces, escuché pasos, lentos y cautelosos. Se detuvo junto a la puerta, hubo unos segundos de silencio, y luego un suave golpecito. «Mamá», su voz se quebró, «¿puedo entrar?». Vacilé, pero le dije que sí. Entró con el pijama, descalzo, el pelo despeinado, y se sentó al borde de la cama. «No puedo dormir», confesó en voz baja. «Tengo ruido en la cabeza y tú estás siempre allí». Me quedé paralizada. «Solo necesito un poco de silencio», añadió. «¿Puedo quedarme aquí un rato?». Asentí sin palabras. Nos quedamos en silencio, sintiendo la cama ceder levemente bajo su peso. Estaba cerca, tan cerca que podía oír su respiración. No nos tocamos,
Pero esa noche entendí que algo había cambiado para siempre entre nosotros. La frontera que separa lo permitido y lo prohibido se estaba desdibujando, y el paso más allá parecía inevitable. Pero aún no sabíamos si estábamos dispuestos a cruzarla. Nunca imaginé que un simple roce pudiera hacer temblar mi mundo entero. Aquel silencio compartido con Álvaro era una tormenta contenida, un abismo entre lo que éramos y lo que empezábamos a sentir. La línea invisible que nos separaba se volvía cada día más fina, y yo me debatía entre la culpa y el deseo, entre lo correcto y lo prohibido. La mañana siguiente fue extraña. Me desperté sola, pero la cama aún conservaba el calor de su cuerpo. En la sábana quedaba la marca apenas visible de donde él había estado sentado toda la noche. Me quedé un largo rato mirando esa huella, sin atreverme a moverme, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. ¿Qué significaba aquello? ¿Hacia dónde nos estaba llevando todo esto? El miedo y la excitación se mezclaban en mi pecho. Sabía que Álvaro ya no era solo mi hijo, y yo tampoco era solo su madre. Estaba pasando algo que no habíamos previsto, algo que nos ponía al borde de un precipicio. Esa misma mañana, cuando bajé a la cocina, él ya estaba preparando el desayuno. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones deportivos, con esa ligera barba incipiente que le había empezado a crecer y que le daba un aire más adulto, más distante. Me saludó con una sonrisa suave y me ofreció un café, sin azúcar, como a mí me gustaba. Nos sentamos a la mesa en silencio, comiendo sin decir palabra, pero cada gesto estaba cargado de significado. Cuando nuestros dedos se rozaron al pasarme la taza, un escalofrío recorrió mi brazo. Me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que pasaba entre nosotros. Mamá, empezó él con voz temblorosa, no sé cómo manejar esto. No puedo fingir que todo sigue igual. Lo miré, buscando en sus ojos esa inocencia que había perdido hace tiempo. Pero ya no estaba. Solo había un hombre joven, con deseos y dudas, enfrentado a un sentimiento que nos consumía a ambos. Yo tampoco puedo, respondí con honestidad. Esto nos está cambiando de una manera que no entiendo. Pasamos el día intentando mantener la distancia, pero era imposible. Cada encuentro, cada mirada, cada roce casual se convertía en una batalla interna que nos desgastaba. Por la noche, mientras ordenaba la ropa en mi habitación, Álvaro se quedó de pie en el umbral, observándome en silencio. ¿Quieres que te ayude?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él asintió y se acercó lentamente. Al estirar la mano para tomar una funda de almohada, nuestras manos se tocaron. El aire pareció volverse denso, como si el tiempo se detuviera. Sentí como mi respiración se aceleraba y un calor intenso se apoderaba de mí. Él me miró a los ojos y susurró. «Estás temblando». «No puedo evitarlo», confesé, sin poder ocultar lo que sentía. No soy la única que siente esto. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, como si ambos temiésemos pronunciar lo que estaba en el aire. Entonces, Álvaro se inclinó hacia mí, su aliento rozando mi mejilla. «Si hago esto ahora», murmuró, «no podremos volver atrás». No dije nada. En el fondo de mi alma, sabía que tampoco quería retroceder. Pero él se apartó y me miró con tristeza. «No hoy», dijo. «No quiero que esto sea solo por debilidad». Se alejó y yo me quedé en el centro de la habitación, con la ropa en las manos y el corazón ardiendo. No sabía qué hacer ni cómo controlar lo que sentía. ¿Era amor prohibido? ¿Era locura? ¿O algo que trascendía todas las reglas? Aquella noche, mientras se leía en el salón, yo lo observaba desde la puerta entreabierta, con los párpados medio cerrados. Él parecía tranquilo, pero en su interior se libraba una tormenta que solo yo podía intuir. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Puedo?, pregunté en voz baja. Claro, respondió sin apartar la mirada del libro. Apoyé la cabeza en su hombro y sentí cómo contuvo la respiración. Su mano bajó lentamente hasta posarse en mi pierna, con movimientos suaves y precisos. «Así está mejor», susurró. Permanecimos así un largo rato, en silencio, compartiendo ese calor que nos mantenía vivos en medio de la tormenta. Pero yo sabía que todo se estaba acercando al punto de no retorno, y que pronto tendríamos que enfrentarnos a lo inevitable.
El día siguiente amaneció con un aire pesado, como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de romperse. Me levanté temprano, aún con la sensación del calor de Álvaro en la cama, y me vestí con una blusa ligera y unos pantalones cortos que dejaban entrever mis piernas. Era una elección consciente, una manera inconsciente de atraer su mirada, aunque me aterraba lo que eso despertaba en mí. Mientras bajaba las escaleras, el aroma del café recién hecho me envolvió, y ahí estaba él, en la cocina, con su camiseta negra ajustada y esos pantalones deportivos que le daban un aire despreocupado pero irresistible. Su cabello aún húmedo de la ducha, despeinado de manera natural, y esa expresión serena pero intensa que me hacía perder la concentración. «Buenos días», me saludó con una sonrisa que parecía esconder algo más profundo. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», contesté, tratando de sonar casual. «¿Y tú?» «Tampoco mucho», admitió. «No puedo dejar de pensar en lo que está pasando entre nosotros». Sentí un nudo en el estómago. No era solo él, yo también estaba atrapada en ese torbellino de emociones prohibidas, en ese deseo que me consumía y me asustaba al mismo tiempo. Nos sentamos a la mesa, y el silencio se volvió una conversación en sí misma. Cada mirada, cada gesto era una palabra no dicha, una promesa que no nos atrevíamos a pronunciar. Cuando nuestras manos se rozaron al pasarme la taza de café, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. «Mamá», dijo de repente, con voz baja y temblorosa, «no sé cómo manejar esto. No puedo fingir que todo sigue igual». Lo miré fijamente, buscando en sus ojos esa inocencia que había perdido hace tiempo. Pero ya no estaba. Solo había un hombre joven, con deseos y dudas, enfrentado a un sentimiento que nos consumía a ambos. «Yo tampoco puedo», respondí con honestidad. «Esto nos está cambiando de una manera que no entiendo». Intentamos seguir con nuestro día, pero la tensión era palpable. En cada rincón de la casa, en cada encuentro fortuito, sentíamos esa electricidad que nos atravesaba. Por la tarde, mientras doblaba la ropa en mi habitación, Álvaro entró y me ofreció su ayuda. Al estirar la mano para tomar una sábana, nuestras manos se tocaron. El aire se volvió denso, y sentí como mi respiración se aceleraba. «Estás temblando», murmuró con preocupación. «No puedo evitarlo», confesé. «No soy la única que siente esto». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, como si ambos temiésemos pronunciar lo que estaba en el aire. Entonces, Álvaro se inclinó hacia mí, su aliento rozando mi mejilla. «Si hago esto ahora», susurró, «no podremos volver atrás». No dije nada. En el fondo de mi alma, sabía que tampoco quería retroceder. Pero él se apartó y me miró con tristeza. «No hoy», dijo. «No quiero que esto sea solo por debilidad». Se alejó y yo me quedé en el centro de la habitación, con la ropa en las manos y el corazón ardiendo. No sabía qué hacer ni cómo controlar lo que sentía. ¿Era amor prohibido? ¿Era locura? ¿O algo que trascendía todas las reglas? Esa noche, mientras se leía en el salón, yo lo observaba desde la puerta entreabierta, con los párpados medio cerrados. Él parecía tranquilo, pero en su interior se libraba una tormenta que solo yo podía intuir. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Puedo?, pregunté en voz baja. «Claro», respondió sin apartar la mirada del libro. Apoyé la cabeza en su hombro y sentí cómo contuvo la respiración. Su mano bajó lentamente hasta posarse en mi pierna, con movimientos suaves y precisos. «Así está mejor», susurró. Permanecimos así un largo rato, en silencio, compartiendo ese calor que nos mantenía vivos en medio de la tormenta. Pero yo sabía que todo se estaba acercando al punto de no retorno, y que pronto tendríamos que enfrentarnos a lo inevitable. Lo que sucedió después fue como una oleada imparable que arrasó con todo a su paso. No fue un solo momento, sino una sucesión de instantes en que la tensión contenida explotó en una mezcla de emociones intensas y contradictorias. Esa noche, mientras la casa dormía, Álvaro y yo nos encontramos en la sala, envueltos en una atmósfera densa y cargada de silencios que gritaban lo que ninguno se atrevía a decir. Él se acercó lentamente, y yo sentí como mi cuerpo respondía sin poder evitarlo. Su mano rozó mi mejilla con una delicadeza que me hizo temblar, y en ese instante todo lo prohibido pareció cobrar vida. Nos miramos a los ojos,
buscando respuestas y valentía. Él no era ya mi hijo, sino un hombre joven que despertaba en mí deseos que no sabía cómo nombrar. Yo era la mujer que había perdido el rumbo, que se debatía entre la culpa y la pasión. Sin decir palabra, nuestras bocas se encontraron en un beso suave, primero tímido, luego más intenso, como si cada segundo fuera una liberación y a la vez una condena. Sentí su aliento cálido, su cuerpo acercándose al mío, y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Nos dejamos llevar por esa corriente prohibida, rozándonos, tocándonos con una mezcla de miedo y anhelo. La ropa se volvió un obstáculo que desapareció rápidamente, y nos entregamos sin reservas a ese momento que parecía suspendido en el tiempo. Era un juego peligroso, una danza en el filo del abismo. Cada caricia, cada suspiro, era un desafío a las normas que nos habían impuesto y a la realidad que nos esperaba fuera de esas paredes. Pero en medio de esa pasión, también había un silencio pesado, como un presagio. Sabíamos que lo que hacíamos estaba mal, que cruzábamos una línea invisible que nunca debería haberse tocado. Cuando finalmente nos quedamos abrazados, exhaustos y temblorosos, el peso de la realidad volvió a caer sobre nosotros. No había palabras para describir lo que sentíamos, solo un silencio que hablaba de miedo, culpa y una extraña complicidad. A la mañana siguiente, al despertar, el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Álvaro no estaba en la cama, y yo me quedé mirando el techo, tratando de entender cómo habíamos llegado hasta allí. Todo había cambiado en una sola noche. Ya nada volvería a ser igual. Pero, a pesar del miedo y la confusión, una parte de mí deseaba que aquel momento no hubiera terminado jamás. Sabía que estábamos jugando con fuego, y que pronto las consecuencias llegarían. Pero por ahora, solo podía aferrarme a ese instante robado, a ese amor prohibido que nos consumía lentamente. Nunca imaginé que el vacío que dejó la muerte de mi marido se llenaría con un dolor aún más profundo, uno que me arrancaba el alma y me enfrentaba a mis propios límites. La noche en que todo cambió, cuando Álvaro y yo cruzamos esa línea invisible, sentí que mi mundo se desmoronaba, pero también que algo dentro de mí despertaba con una fuerza arrolladora. Después de aquel amanecer silencioso, me quedé sola en la habitación, con la mente en blanco y el corazón hecho trizas. ¿Cómo habíamos llegado hasta ahí? ¿Qué nos esperaba ahora? La culpa me devoraba, pero también una extraña sensación de alivio y pertenencia. Pensaba en mi esposo, en su sonrisa, en la vida que habíamos construido juntos, y sentía que lo traicionaba de la forma más cruel. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía por Álvaro, ese hombre que había crecido ante mis ojos y que ahora me miraba de otra manera, con una intensidad que me hacía temblar. Recordaba sus manos, sus caricias, su voz temblorosa y llena de deseo. Todo aquello era un torbellino que me envolvía y me hacía perder el control. Me preguntaba si él también sentía ese conflicto interno, si estaría sufriendo tanto como yo. Las horas siguientes transcurrieron entre miradas evasivas, silencios incómodos y palabras no dichas. Intentábamos retener la normalidad, pero la verdad era que ya nada podía ser igual. La distancia entre nosotros se había acortado demasiado, y cada gesto, cada roce accidental, era un recordatorio de lo que habíamos compartido. Pensaba en cómo podrían haber cambiado las cosas si mi esposo estuviera aquí, si pudiéramos volver al pasado y olvidar todo esto. Pero sabía que era imposible. La realidad nos había alcanzado, y ahora debíamos enfrentarnos a ella, por dolorosa que fuera. Me preguntaba si había alguna forma de resolver esto, de encontrar una salida sin destruirnos a nosotros mismos. Pero la única certeza que tenía era que el amor prohibido que nos unía era más fuerte que cualquier regla o convención. Mientras mis pensamientos giraban sin descanso, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No podía seguir huyendo de lo que sentía, ni de lo que él sentía. Estábamos atrapados en una red invisible, y cada vez era más difícil escapar. En el fondo, sabía que esa historia no había hecho más que empezar, y que el camino por delante estaría lleno de tormentas y decisiones difíciles. Pero también sabía que, a pesar del miedo, no quería renunciar a lo que nos unía. ¿Seríamos capaces de enfrentar las consecuencias? ¿O nos destruiríamos en el intento? Esa era la pregunta que me perseguía, mientras trataba de encontrar una respuesta en el silencio de mi alma rota. Nunca imaginé que la vida podía dar un giro tan inesperado y desgarrador.
Justo cuando creía que lo peor había pasado, cuando pensaba que estábamos condenados a vivir en esa silenciosa tensión, la realidad se quebró de un modo que jamás hubiera imaginado. Una tarde, recibí una llamada que me heló la sangre. Era de la policía de Valdepeñas. Me decían que Álvaro había sido detenido. No podía creerlo. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Mi mente se llenó de 1000 preguntas que quedaban sin respuesta. Al llegar a la comisaría, me encontré con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Álvaro estaba sentado, cabizbajo, con la mirada perdida. Me acerqué a él y le tomé la mano. Su piel estaba fría, pero supe que dentro de ese cuerpo había una tormenta aún mayor que la mía. Mamá, dijo con voz quebrada, no quería que nada de esto pasara. Me explicó que había tenido una pelea con un chico del pueblo, alguien que había descubierto ciertos secretos que no debían salir a la luz. Álvaro intentó protegerme, proteger nuestra historia, y eso lo había metido en problemas. Sentí que el mundo se me venía encima. No solo estábamos lidiando con lo que había sucedido entre nosotros, sino que ahora la amenaza externa nos perseguía con más fuerza. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cuántos secretos podrían salir a la luz y destruirnos? Mientras caminábamos hacia afuera, sentí la mirada de todos los que nos rodeaban, como si llevara una marca indeleble en la piel. La gente susurraba, señalaba, juzgaba sin saber. La soledad que había sentido tras la muerte de mi esposo se multiplicaba ahora por 1000. En ese momento, comprendí que no solo debíamos enfrentar nuestras propias emociones y culpas, sino también el peso del juicio de los demás. Y eso era quizás lo más aterrador de todo. Pero lo que más me sorprendió fue la actitud de Álvaro. A pesar del miedo y la culpa, me miraba con una determinación que nunca antes había visto. No era solo mi hijo, ni solo un joven confundido. Era alguien dispuesto a luchar por lo que sentía, a pesar de las consecuencias. Aquella noche, mientras la tormenta rugía fuera de la casa, sentí que estábamos al borde de una batalla que podría destruirnos o unirnos para siempre. Y aunque el miedo me paralizaba, también despertaba en mí una fuerza que no sabía que tenía. Sabía que el camino por delante sería oscuro y lleno de obstáculos, pero también que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella, una nueva realidad que nos obligaría a enfrentar lo imposible. Ahora, solo quedaba esperar y prepararnos para lo que vendría, con el corazón en un puño y la esperanza temblando en el pecho. La madrugada llegó envuelta en un silencio tenso y eléctrico. La tormenta que había estallado con la detención de Álvaro parecía solo un preludio a lo que estaba por venir. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas de nuestra vieja casa en Valdepeñas, sentí como una sombra se cernía sobre nosotros, oscura y amenazante. Esa misma noche, cuando todos creíamos que podríamos descansar, alguien llamó a la puerta con un golpe seco y decidido. Mi corazón se aceleró, y un presentimiento frío me recorrió la espalda. Abrí lentamente y me encontré con don Bartolomé, el maestro que tanto había ayudado a nuestra familia, con una expresión grave y unos ojos llenos de preocupación. Natalia, tenemos que hablar, dijo en voz baja. Lo que está pasando es más grande de lo que creemos. Me invitó a sentarme, y comenzó a contarme lo que había descubierto. Al parecer, el chico con el que Álvaro se había peleado no era un simple muchacho del pueblo, sino alguien vinculado a un grupo que vigilaba de cerca todo lo que sucedía en Valdepeñas. Esa pelea no era casualidad, era una advertencia. Don Bartolomé me explicó que había rumores, susurros entre las calles, sobre secretos oscuros que algunos preferían mantener enterrados. Nuestra historia, nuestra relación prohibida, había despertado más que miradas curiosas. Había despertado el interés de quienes no querían que nada cambiara. Sentí como un nudo se apretaba en mi garganta. No solo luchábamos contra nuestros propios demonios, sino que ahora éramos parte de un juego mucho más peligroso, uno en el que las reglas las marcaban otros, y las consecuencias podían ser devastadoras. Don Bartolomé me ofreció su ayuda, pero también me advirtió que debíamos ser cautelosos. La gente podía ser cruel, y en un pueblo pequeño como Valdepeñas, los secretos se convierten en armas. Aquella noche, mientras el viento aullaba entre las ramas de los olivos, supe que estábamos en la encrucijada más peligrosa de nuestras vidas. No solo se trataba de un amor prohibido, sino de una verdad que podía destruirnos.
Volví a casa con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Álvaro me esperaba en la sala, con esa mirada intensa y decidida que ya conocía demasiado bien. ¿Qué me has contado?, preguntó con voz baja, pero firme. Que no estamos solos en esto, respondí. Hay fuerzas que quieren que nuestra historia termine antes de comenzar. Él asintió, y en ese momento comprendí que la batalla apenas comenzaba. Y aunque el miedo nos atenazaba, también nos unía con una fuerza imparable. El futuro era incierto, y la oscuridad se cerraba sobre nosotros, pero estábamos dispuestos a luchar, aunque eso significara enfrentarnos a todo y a todos. En ese instante, supe que nada volvería a ser como antes, y que el camino hacia la verdad estaría lleno de sombras y peligros que solo el tiempo revelaría. El tiempo parecía dilatarse, como si cada segundo se estirara hasta rozar el infinito, mientras la tormenta que nos envolvía alcanzaba su clímax. La casa de Valdepeñas se convirtió en un escenario donde el drama y la tensión explotaban en cada rincón, en cada suspiro contenido. Álvaro y yo ya no éramos solo madre e hijo, éramos dos almas atrapadas en un torbellino de emociones prohibidas y secretos peligrosos. Las miradas se cruzaban con una electricidad casi insoportable. Cada roce de piel era un fuego que amenazaba con devorar lo que quedaba de nuestra cordura. Las sombras parecían danzar en las paredes al compás de la lluvia que golpeaba furiosa los cristales, mientras fuera, el viento aullaba como un lobo hambriento que presagiaba la tormenta que también rugía en nuestro interior. Nuestra historia se había convertido en un volcán a punto de estallar, y la presión era insoportable. Cada instante juntos era un acto de desafío, una declaración muda de que estábamos dispuestos a arriesgarlo todo, incluso nuestra propia destrucción. Sentía como mi piel ardía bajo su toque, como mi corazón golpeaba con fuerza desbocada, y como el miedo y el deseo se entrelazaban en una danza peligrosa y embriagadora. Era un tormento dulce y cruel, una batalla sin tregua entre lo correcto y lo inevitable. Pero no solo el fuego interno consumía nuestras almas, afuera, las amenazas acechaban con la misma intensidad. El rumor de nuestra historia prohibida había comenzado a extenderse, y con él, la mirada inquisidora de un pueblo que juzga sin piedad. Cada paso que dábamos se sentía como caminar sobre una cuerda floja, donde el más mínimo error podía precipitar nuestra caída. La soledad se hacía más profunda, y la incertidumbre más agobiante. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que nos rodeaba, había en nosotros una llama que no se apagaba, la necesidad de estar juntos, de romper las cadenas que nos ataban a un destino impuesto. La casa se convirtió en un refugio y una prisión al mismo tiempo, un lugar donde el amor y el peligro convivían en un equilibrio precario. Y en medio de esa tormenta, supe que estábamos a punto de enfrentar la prueba más dura, la que definiría no solo nuestro destino, sino la fuerza real de aquello que nos unía. El clímax estaba cerca, y aunque el futuro era incierto, no había vuelta atrás. Solo quedaba entregarse al vértigo de lo prohibido y esperar a ver qué nos deparaba la noche. La noche había caído con un manto oscuro y pesado sobre Valdepeñas, y yo sentía como cada latido de mi corazón resonaba con fuerza en el silencio absoluto de la casa. La tensión acumulada durante semanas había llegado a un punto insoportable, y sabía que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Álvaro estaba a mi lado, sus dedos entrelazados con los míos, compartiendo un calor que era al mismo tiempo consuelo y tormento. Nos miramos sin decir palabra, conscientes de que lo que estábamos a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre. Su mano acarició mi rostro con una ternura que dolía, y sus ojos reflejaban una mezcla de deseo, miedo y determinación. Era un hombre que había dejado de ser mi hijo para convertirse en alguien que me atraía con una fuerza que no podía ni quería resistir. El aire en la habitación parecía vibrar con una energía invisible, una electricidad que nos envolvía y nos aislaba del mundo exterior. Cerré los ojos, intentando contener el torbellino de emociones que me invadía, pero era inútil. Nuestros labios se encontraron en un beso que fue al principio tímido, luego urgente, una explosión contenida que liberó años de tensión y secretos ocultos. Sentí su cuerpo acercarse al mío, cálido y firme, y un estremecimiento recorrió mi piel. Pero justo cuando parecía que todo se desvanecía en ese instante perfecto, un ruido seco rompió la magia. La puerta se abrió de golpe, y una figura apareció en el umbral, iluminada por la luz del pasillo. Era Lucía, mi hija pequeña, con los ojos abiertos como platos, incapaz de entender lo que estaba viendo. El mundo se detuvo en ese momento, y por un segundo,
el tiempo pareció congelarse. Nos miramos los tres, atrapados en una verdad que ya no podía ocultarse, una realidad que rompía todos los límites y desafiaba todas las normas. El silencio se hizo insoportable, y supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podríamos enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba, o nos destruiría para siempre? En ese instante, con el corazón en un puño y la mirada fija en mi hija, comprendí que esta historia apenas comenzaba, y que el precio de nuestro amor prohibido sería más alto de lo que jamás imaginamos.